¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y esto es UCI y nuestras mañanas informativas. Bienvenidos a los que se conectan desde sus tablets, desde sus teléfonos móviles, desde sus computadoras. Vamos a ver cómo arranca el día en esta semana un poco complicada. Ayer hubo cifras que no se pueden pasar por agua tibia y que le retratan al gobierno un panorama bastante complicado en cuanto a su aprobación o desaprobación. De eso vamos a hablar en un momento con mi invitado, pero revisemos primero las portadas de los diarios. El Comercio Fiscalía abre investigación preliminar a 3 expresidentes. Esta fue la noticia bomba del día de ayer. Fue efectivamente preliminar por el caso Odebrecht y por lo dicho por Jorge Barata, que ha afirmado taxativamente que ha dado entregas de dinero a cada uno de estos 3 expresidentes. Abajo, Perú llega a Rusia. Correo: estamos perfeccionando la estrategia en el BRAEM, se pronuncia el presidente luego de esta emboscada que dejó 4 policías muertos. La República, un tema que tratamos aquí en UCI en su debido momento y que volveremos a tratar. Controversia entre Cálida y Ocinermin reduce conexiones domiciliarias de gas. Es un tema complicadísimo, un tema súper importante, que bueno que se ha resaltado en la portada de un periódico, más allá del tema del cascarón político, que también es importante, pero hay temas de fondo que no se pueden soslayar. Abajo, lo mismo, la denuncia contra los 3 expresidentes. Finalmente, Perú 21, Ampay Antauro, planea convertir el penal en local de campaña. Esta denuncia de Perú 21 da cuenta de que oficialmente el antaurismo se ha declarado en campaña electoral. Hay un escrito, una orden de Antauro Humala para hacer sus reuniones políticas en este penal Virgen de la Merced. Además, ha activado a todos sus reservistas y ha reactivado el periódico, el semanario, el pasquín, como quieran llamarle, que habitualmente da cuenta de sus actividades políticas. Perú llegó a Moscú también y Expreso abren investigación, lo mismo, a los 3 expresidentes y a fotografía de nuestra selección finalmente en Rusia. Todo el mundo cree, volviendo aquí al estudio, cree, pero no dejaremos que sea así, que el Mundial va a tapar todo lo que es la discusión política y de fondo. Creo que aquí en UCI, el congresista que me acompaña y un montón de gente no quiere que eso sea así, porque el país tiene que seguir avanzando y los temas se tienen que seguir tocando. Edmundo del Águila es mi invitado. Él es congresista de Acción Popular, secretario general del partido y pertenece a la Comisión de Educación y de Transporte. Congresista, buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, en prima, algunas de las facultades que ha pedido el presidente ya han sido aprobadas en el Congreso, como la de la reconstrucción. Faltan las económicas, por ejemplo, que tiene que ir el ministro de Economía. ¿Cómo ve usted? Hasta ahorita el Congreso ha sido bueno con el presidente, pero esta relación no está tan clara, no está tan fluida y parece que tampoco le está jugando a favor a Vizcarra. ¿Cómo ve usted el tema? El tema es que Vizcarra, si bien continúa un gobierno, trata de marcar una coyuntura distinta y ese es el gran temor que él tiene, de poder saber y que el Congreso escuche que es un gobierno distinto al de PPK. Él quiere desmarcarse indudablemente. Creo que empezó con el mensaje del primer ministro diciendo que no llevaba a algunos ministros del gobierno anterior, pese a que habían buenos ministros, creo yo, que podían continuar. Entonces, políticamente ese es el juego del presidente Vizcarra, lo cual está bien, finalmente es su posición y él tiene que aprender a marcar esa posición. Pero eso también genera un costo y el costo lo vivimos el día de hoy, que es el de volver a empezar. O sea, el de empezar en muchos sectores que ya venían caminando, por ejemplo, el sector vivienda, uno que venía ya caminando, avanzando y que de un momento a otro tuvieron que tener un pare. Entonces, esas cosas indudablemente que generan un nuevo equilibrio y ese equilibrio, según entender y lectura de las encuestas del día de ayer no han sido favorables. Lo otro, el tema de la política económica, ¿no? Al querer imponer un ministro con características distintas a los anteriores, que pensó que podía sobreponer antes de una estabilidad política, creo yo, una política netamente o técnicamente económica, como es el caso de imponer impuestos, porque es sabido que falta caja, ¿no? Entonces eso tampoco lo ha ayudado al presidente. Entonces son muchos factores que hacen que el presidente hoy en día tenga que no replantear un tema en cuanto a nombres, pero sí quizás en cuanto a una estrategia, y eso lo viene haciendo, creo yo, de a pocos. ¿Y cree que lo logrará? Porque, digamos, hay temas en los que no puede chocar y el Congreso es fundamental ahí. Bueno, él tiene mucha relación con la bancada mayoritaria, eso no es
es sabido. No es ningún secreto, no, claro. No es secreto y es sabido, tiene muy buena relación con la bancada mayoritaria. Es más, entiendo que los nombres de los ministros se coordinaron con la bancada mayoritaria, entonces debe haber algún compromiso. O al menos debe haber algún tipo de coordinación en los cual puedan avanzar, y si eso le va a dar viabilidad a todo, en buena hora. Ahora, ¿a ese punto, al punto de coordinar nombres de ministros? Yo creo que sí, ¿no? Y eso se dijo en su momento y no lo negó ninguna de las dos partes. Pero sin embargo, o sea, hay proyectos de ley que podrían trabar la fluidez de esta relación y la gobernabilidad. A ver, el tema de la reconstrucción que ya se aprobó en el tema de comisión es muy importante. Yo siempre pongo un ejemplo, que es un ejemplo que creo yo que es válido. Yo cuando entré al Congreso, entré a la Comisión de Educación, que es la comisión que estaba en los dos periodos, y encontré un tema bastante sensible, que era el tema de los Panamericanos. Era un tema sensible por dos razones. Uno, el lado político, y el otro, el lado técnico. Técnicamente decían que no se llegaba al 2019, que era inviable, era imposible, que la gestión de Saavedra, y ahí viene el lado político, había hecho nada por avanzar los Panamericanos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía? Había una cuenta pendiente por parte del fujimorismo con el ex ministro Saavedra, ¿no?, de tener, digamos, la factura o la cabeza en una fuente porque él había sido ministro de Ollantaytamala, había impulsado el tema de la ley de las universidades. Entonces, por motivos distintos querían la cabeza del ministro Saavedra. Fíjese, se hizo los cambios necesarios, se le dio las facultades, ¿no?, para que puedan llevar hoy en día los Panamericanos. Se hizo un convenio de gobierno a gobierno entre Perú e Inglaterra, y hoy en día los Panamericanos es lo mejor que tenemos. Tenemos los Panamericanos que van a estar con una anticipación, creo, insólita y nunca antes vista, ¿no? Yo particularmente, adicionalmente a ser parte de la Comisión de Educación, soy miembro del grupo de deportes, le hacemos seguimiento constantemente si los seguimientos están andando de acuerdo a lo planificado en el papel. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es eso, que es un tema de gestión. Ya. Que es un tema de gestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se le dieron las facultades para hacer la reconstrucción, las autoridades, nadie nunca quiso asumir esa responsabilidad, porque tenían experiencias, lamentablemente, que habían sido negativas en cuanto después de asumir esa responsabilidad venían procesos judiciales, y hoy en día la reconstrucción está en nada. Entonces, hay que otorgarle la confianza, hay que darle nuevamente las facultades y emprender el tema de la reconstrucción. Claro, pero la reconstrucción es una cosa, pero luego la bancada mayoritaria tiene otras agendas, ¿no? Tiene, por ejemplo, para lo de las cooperativas ha sido un parto, ¿no? Y está en nada, ¿no? Porque a último momento cambiaron exactamente. Sí. Los octógonos no les interesan. Bueno, esto observado por el Ejecutivo. Pero ellos no quieren, pues. No, la ley Mulder... Bueno, la ley Mulder ha quedado en comisión, está en discusión en comisión. Pero ellos empujan. Al momento que... Lo que quiero decir es que cuál es su opinión, o sea, en qué puede consistir esta gestión si los temas de interés del país pueden ser frenados por estos intereses puntuales. Fíjese, el tema de las cooperativas, que es un tema bastante sensible, porque las cooperativas directamente responden a intereses muy puntuales del fujimorismo, y intereses ubicables, ¿ah? O sea, no es que sea el fujimorismo como bancada. Si tú quieres identificar el tema de las cooperativas, ahí tienes 3 nombres dentro de toda la bancada en los cuales puedes identificar, y se han cerrado a rajatabla, porque primero en comisión aprueban una propuesta y luego en el pleno una de las personas asociadas al tema de las cooperativas, de forma muy clara, creo yo, se para y replantea el tema. Entonces ahí ya la cosa no es que sea entendible, sino la cosa está por demás clara, que hay una asociación entre el fujimorismo que no desea que las cooperativas sean reguladas por la SBS. El tema del octágono, que también lo has tocado, el tema del octágono, creo yo que el Poder Ejecutivo, haciendo caso a una minoría en el Congreso, ha observado el tema de la ley del octágono, y lo que ha hecho es acomodarse a los nuevos estándares internacionales. Yo no entiendo cuál es el afán. Ahí sí no podría llegar más allá, como en el caso de las cooperativas, de la bancada mayoritaria de querer no aprobar tal cual lo han planteado. Mi temor es, ¿no?, llegar justo a leer los diarios, que finalmente siempre cuando uno quiere filtrar algo, espera el final de un proceso, esperar el final de la legislatura, que creo que no va a ser más del 15, ya por un tema del presidente del Congreso, que así lo ha determinado, de poder filtrar algunos proyectos, ¿no?, que casi al culminar todo este periodo legislativo del año puedan aprobarse con la mayoría que tenga. ¿Y qué se siente trabajar en un Congreso así? Porque yo cuando la entrevisté hace unos años era candidato a la Municipalidad de Lima, y ahora le encuentro como congresista en un Congreso con una desaprobación altísima. El presidente del Congreso ha tenido 2 cifras lapidarias este fin de semana, ¿no? O sea, como el 80%, y si lo censuran, que lo censuren, y lo aprueba creo que el 10% o el 12%. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo puede
un congresista que quiere trabajar, que imagino es su caso obviamente, si no, no estaría aquí sentado con nosotros, asumir ese pasivo? Fíjense, siempre el Congreso ha sido una institución mal vista. Indudablemente que hoy en día estamos probablemente en las cifras más críticas, cercanas a cero, lo cual eso no es ningún consuelo para los que estamos ahí. Yo tengo una explicación. Nosotros somos 130 y lamentablemente dentro de los 130 a veces se filtra, así como hay gente muy buena, muy valiosa, algunos cuantos no muy valiosos congresistas que lo que hacen es mermar la imagen del Congreso, ¿no? Y donde tienes una bancada que es mayoritaria y que hoy a mí me gustaría preguntar, ¿no?, a esa gente que está en contra del Congreso, ¿cuántos votaron por el fujimorismo? ¿Cuántos votaron por el fujimorismo? Ese 80% que hoy en día se aprueba el Congreso, ¿cuántos votaron por el fujimorismo? Entonces la responsabilidad, más que uno que recibe los votos partidarios y de los buenos ciudadanos y que de repente podrán tener la tranquilidad de haber empeñado, de haber trasladado su voto a una buena causa, a una buena responsabilidad, yo les preguntaría dónde están aquellos que votaron en forma mayoritaria por el fujimorismo y hoy en día piden el cierre del Congreso o despotrican del Congreso por las compras que sus mismos representados lo están haciendo. Entonces acá hay un juego que la ciudadanía no puede quedar excluida, porque si no, Ana, quedamos siempre en el mismo dilema. ¿Y cuál es la solución a este círculo vicioso? Bueno, un tema de conciencia. Yo te explico. Lamentablemente, en el tema de los requisitos o parámetros mínimos para ser congresista, no puedes trabajar, porque hay un tema de discriminación. Así es. O sea, simplemente tiene que haber una buena voluntad, tiene que haber un tema de temporalidad cronológico, y de ahí para adelante, no, la ciudadanía, ahí entra a tallar el otro gran elemento que es el elemento primordial, la ciudadanía escoge a sus representantes. Entonces la ciudadanía debe tener esa capacidad o esa conciencia de poder escoger a los representantes que hoy en día no hagan lo que está pasando en el Congreso, que es la de mermar toda la imagen que tiene una institución que nació con la República. Porque además, fíjese, ayer hemos tenido una denuncia respecto a un coronel del Ejército en retiro, fujimorista, que ha sido incorporado al Congreso directamente por los fujimoristas, ¿no? Un aumento de trabajadores del área de agentes de seguridad tremenda. La semana pasada tuvimos que el estatuto del Parlamento se suspendió para que se puedan formalizar dentro del Parlamento gente traída por el fujimorismo. Entonces, claro, yo, Edmundo del Águila, escogido por Acción Popular, que somos solo 5, una bancada pequeña, pero bueno, ahí estamos, entro y me cae toda esta miasma que no me corresponde, ¿no? O sea, ¿cómo interactúan entre ustedes? ¿Cuál es eso es una cosa que la gente se pregunta mucho, ¿no? Sí, bueno, fíjate, bueno, esas son temas administrativos, ¿no?, en el cual un congresista en realidad no debería estar preocupado. Por eso, pero ustedes deberían estar preocupados en otras cosas. En temas políticos, en legislar, en fiscalizar. Yo acá agarré el teléfono no por un tema descortés, sino porque tengo una información acá. Fíjese, los trabajadores que han ido entrando por quinquenio, ¿no? Pero tampoco es cierto todo lo que dicen, ¿no? Valgan verdades. A ver. O sea, por ejemplo, acá yo tengo que en el quinquenio del 2006 entraron 462 trabajadores. O sea, más de lo que hay ahora. En el quinquenio del 2011, 285. Ya. Y en el de 2016, lo que va es 105. O sea, este año, a pesar de la denuncia, 105 es menos, ¿no? Es menos. ¿Me puede repetir? Es bien interesante el dato. Sí, es en el quinquenio del 2006, 462. Ajá. Y en el quinquenio del 2011, 285. ¿Y lo que va de ahora Sí, trabajadores por quinquenio. Lo que va ahora es 105. 105. Sí, o sea, y se bajó, claro, de 748 que había dejado el gobierno anterior, se bajó a 105, ¿no? Quiere decir que, digamos, visto en cifras macro, esto está incluso menos de lo que ocurrió en otros Si uno conozca como gobiernos. año de referencia, por ejemplo, como punto de partida el año 2006, esto indudablemente que disminuye. Ok. Fíjese, yo no tendría, es el fujimorismo el que está en mayoría, pero son los datos que mandan, y es bueno que la gente trabaje con la información completa, verdadera y veraz. No hay problema, o sea, quiero decir, de repente estos 105, bueno, de repente no es el número también, de repente es la forma, ¿no? O sea, traer, porque eso sí está aprobado, ¿no? Que se suspendió el estatuto para formalizar a aportantes de Keiko Fujimori. Eso yo lo dije en una junta de portavoces, eso no me pareció correcto. Claro. No, fueron 6, me dicen, fueron 6. Ya. Efectivamente le digo, pero por más que sea uno, creo yo que no es el canal correcto. Claro. Cuando lo entendieron, le digo, y si uno no viene acá, cuando uno es congresista y defiende al Congreso, no defiende a un partido político, sino defiende a la institución. Bueno, esa visión ojalá la tuvieran todos. Hablemos de sus trabajos en comisión. Usted está ahora en Comisión de Educación. Sí, ¿sí? Comisión de Educación. Vino la vez pasada el congresista Mora
aquí a hablar, tuvo muchísimo éxito en las redes, a contar que hay toda una movida para seguir queriendo bajarse la ley universitaria. Hay un proyecto de ley presentado, ¿verdad? Hay muchos proyectos de ley presentados. Bueno, pero el que tiene que ver con la ley universitaria. No, la ley universitaria tiene muchos proyectos de ley presentados que modifican ciertos artículos, ciertos contenidos o ciertas composiciones, como es el caso de la SUNEDU. Ese es el punto. Lo esencial de la ley universitaria es que la ley universitaria antes dependía de la Asociación Nacional de Rectores. Así es. Que estaba conformada por los rectores de cada universidad y que entre ellos mismos se juzgaban, ¿no? Ellos mismos dictaminaban en función a ellos, entonces eran juez y parte. Lo que hace esta ley es crear una institución independiente, una supervisora como la SUNEDU, que es la que se encarga de regular todo el sistema universitario superior. Y lo más resaltante que te puedo decir de esto, porque podríamos hablar todo el programa, es que hace unos meses se aprobó una ley de moratoria. ¿Qué implica una ley de moratoria? ¿No? Que durante el periodo de 24 meses, 2 años, no se pueden generar o no se pueden crear nuevas universidades, ni tampoco filiales. ¿Por qué lo que sucede? La SUNEDU está en un proceso de licenciamiento, entonces está agarrando y está licenciando a todas las universidades, entonces lo que necesita es que no ingresen nuevas universidades para poder depurar o acabar con las ya existentes y, digamos, empezar de un nivel básico, elemental, el tema de la calidad universitaria. Entonces, claro, lo que le pido que nos cuente es cuál es el proyecto de ley que quiere modificar algo de la SUNEDU o petardear algo de la SUNEDU. No, bueno, a ver, es que no hay un proyecto que quiera cambiar a esta ley universitaria en general, no, sino, por ejemplo, le quieren restringir funciones a la SUNEDU. Ya. No, por ejemplo, en el tema de la composición, no dicen que está muy sesgada, no, al gobierno de turno, ya, ¿no? Porque ahí tiene participación tanto la PCM como el Ministerio de Educación, entonces que finalmente viene a ser lo mismo. Luego, en el tema del trabajo en sí, lo que sí se ha generado hace una semana o días dentro de la Comisión de Educación es una comisión investigadora conformada por todos los integrantes de la comisión de investigar el tema de la SUNEDU. Y así hay detalles, toda ley es perfectible y en el camino y en el proceso uno se va a dar cuenta, se va dando cuenta que así como hay cosas buenas, hay cosas que se pueden y se deben de mejorar. O sea, ni el señor Mora se debería sentir indispuesto de que su ley, porque no está escrita sobre piedra, la ley propuesta por él, que no está escrita sobre piedra, claro, no tenga algún tipo de modificación que pueda hacerla. Ya, lo que pasa es que visto por encima de las 142 universidades públicas que se haga un proceso de licenciamiento. No, son 142 entre públicas y privadas. Entre públicas y privadas, que se haga el licenciamiento, es decir, que se verifique la calidad de cada universidad con una moratoria de por medio, no se ve mal, no está mal, el sistema era muy malo, ¿no? No, indudablemente, el sistema había que cambiarlo, yo estoy de acuerdo en eso, yo soy unos defensores de la ley universitaria, y no solamente eso, fíjese, aquí yo estoy metido en educación 18 años, yo soy docente universitario de 18 años, o sea, conozco muy bien el tema, y no solamente eso, sino que había que darle un valor agregado. Hoy en día en el mundo, más que un tema de licenciamiento, se ve el tema de las acreditaciones. Es decir, las acreditaciones están en función a parámetros que están directamente conectados a una palabra que a muchos no les gusta, que es calidad, que es el tema de la calidad. Y en la Comisión de Educación la semana pasada hemos aprobado, hay una institución dentro del gobierno, CINEACE, que se encarga de brindar la calidad. Y hemos aprobado el complemento, o sea, ya tenemos el tema del licenciamiento y ahora tenemos que tener el tema de la calidad. Y con eso creo yo que tendríamos ya toda la maqueta o el círculo cerrado en cuanto a tener una mejor educación superior. Calidad en cuanto a contenido. En todo, en cuanto a contenido, en cuanto a infraestructura. Pero, ¿cuál sería la diferencia con SUNEDU? No, lo que hace SUNEDU es te licencia, te da tu partida de funcionamiento. Tú quieres construir tu casa, pides tu licencia de funcionamiento, ¿no?, a la municipalidad para que te dé el visto bueno para construir tu casa. Y ahí entra CINEACE para ya mejorar estándares, ¿no? Que sea una casa ecológica, que sea una caja que esté acorde a los estándares de las necesidades de tu familia, qué sé yo. Ese mismo concepto aplicado al tema universitario. ¿No se van a contraponer? ¿No van a haber problemas en absoluto, ahí? Porque también es una entra a actuar después que acabó la otra. O sea, CINEACE entra a actuar después que acabó el proceso de licenciamiento. Ok. Ahora, está también en la Comisión de Transporte. Sí. ¿Qué temas importantes se está viendo ahí? Fíjense, en el tema del transporte es un tema, primero, bastante complejo, ¿no? Porque Lima es un caos. O sea, si hablamos del tema de Lima, yo particularmente lo que sí te puedo decir es que he presentado un proyecto que lo rescaté de aquella experiencia municipal que es la hora de Lima, ¿no? En la cual lo que se trata es ordenar el tránsito, sobre todo de camiones pesados, para su ingreso y salida de la ciudad, ¿no? Eso permitiría devolverle a Lima, ¿no?, el verdadero espacio que los ciudadanos de Lima merecemos. Explica, por favor.
A Lima, por la carretera central, Panamericana Sur y Norte, entran aproximadamente más de 8.000 camiones al día. Si nosotros juntamos esos camiones desde el kilómetro cero de la Panamericana Sur, llegan probablemente hasta Pasado Cañete, hasta Lunahuaná. Wow. Imagínense todos los camiones que entran al día por la carretera central, que tiene un aforo. Las carreteras, al igual que los espacios, tienen aforos. O sea, hacia acá estamos en un lugar donde el aforo es 10, no pueden entrar 20 personas. En la carretera pasa exactamente lo mismo. Y la carretera que ha colapsado es la carretera central. Yo acabo de llegar de Huancayo el día de ayer, ¿no? Y he visto la cantidad de camiones que hay, que prácticamente son los que le marcan el ritmo a uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adicionalmente a esa necesidad que hay de poder ordenar y organizar la entrada y salida de camiones a Lima, el Ministerio de Transporte, que nadie lo sabía porque yo investigando lo encontré, tiene lo que se llama los famosos track centers. Y ya están desarrollados. ¿Qué son los track centers? Son espacios en los cuales los camiones generan una pequeña microeconomía, ¿no? En las cuales están a la afuera de las ciudades, que ya están tanto en el norte, sur y centro, ya están ubicados y desarrollados, ¿no? Para que ellos puedan esperar ahí y entrar a la hora adecuada. ¿Qué dice, congresista? ¿Y esos track centers? Esos track centers, para que usted vea, yo me enteré un día visitando el ¿Y no están funcionando? No están funcionando, están como muchas cosas en el Perú, como la mayoría, en papel, en proyectos. Somos buenos haciendo proyectos, pero no tenemos la capacidad ni la valentía de aplicarlos, porque esto es un tema de decisión, nada más. O sea, pero físicamente ya están hechos. Ya están. De repente actualizarlos, ¿no? Ya están, o sea, ya están. O sea, ¿esto restringiría la entrada de camiones hasta cierta hora? Sí, puede ser que los camiones entren de 11 de la noche a 5 de la mañana. Perfecto, se organiza, es un tema logístico. Y mientras tanto tienen estos lugares para... Esos lugares, claro, llegan ahí, generan microeconomías, ¿no? Ayudan a la parte periférica de la ciudad metropolitana de Lima. Entonces, no es en vano, se generan pequeñas economías que si tú bien, de repente, por un lado, vas a tener que hacer un pequeño esfuerzo mayor, por otro lado lo compensas. Usted es congresista por Lima, ¿no? Por Lima, sí. Ah, pues muy bien, que esté aportando con un proyecto de ley para sus representados. No, y es un proyecto que yo voy a pedir que se discuta en la comisión, porque mire, del número de sesiones totales que hemos tenido en la Comisión de Transporte, yo estoy seguro que casi la mitad lo hemos dedicado a discutir el tema de la carretera central. Uy, congresista. Pero el tema es que no llegamos a una solución, que vamos a generar 5 vías alternas. Yo me acuerdo que el actual presidente Martín Vizcarra fue a la Comisión de Transportes por primera vez. Él habló de generar 5 vías alternas. Hoy en día ninguna de las vías, una por Ancash, otra por Lunahuaná, ninguna de las vías se ha desarrollado como para darle viabilidad al tema de la carretera central. Pero qué útil saber que esa discusión existe porque los ciudadanos también a través de iniciativas como esta que tenemos ahora, esta conversación, pueden saberlo. La carretera central también es una urgencia. Qué pena que no puedan ponerse de acuerdo para hacer 1 o 2 o 3 o 5 vías, o sea, ¿cuál es la piedra ahí? Las vías ya están, o sea, si uno entra por Huánuco, por ejemplo, por 2 de Mayo, por la provincia de 2 de Mayo, las vías están hechas, hay que darle viabilidad, o sea, hay que darle fluidez a esas vías. Por Lunahuaná también están hechas, lo que pasa es que hay que ampliar las pistas, hay que asfaltarlas, ¿no? Pero eso no sería decisión solamente del Ministerio de Transportes. ¿Por qué lo discute la comisión? ¿Por qué el Ministerio de Transportes no dice, mira, esto es y lo hacemos? La comisión lo cita en su afán fiscalizador. Ya, ¿no? Y ahí es donde nos enteramos. El compromiso está ahí, ¿no? Pero bueno, eso es una medida a mediano o largo plazo, Ana. Esta es una medida casi inmediata. Ahorita, ¿no? O sea, nosotros tenemos que encontrar soluciones al corto, mediano y largo plazo. No podemos esperar porque ya la cosa ha colapsado. Y bueno, cambiando de tema, que se nos acaba el tiempo y no quería dejar irle, ¿cómo vamos por casa? ¿Cómo está el partido? Usted es secretario general, El partido está bien. Creo yo que tenemos candidatos en todas las regiones a nivel nacional. En Lima tenemos también a nuestro candidato, que es Jorge Muñoz, quien después de un proceso interno de elección ganó. Nosotros escogemos a nuestros candidatos con un militante, un voto. Y bueno, estamos esperando hoy con bastante optimismo, creo yo, las elecciones del 7 de octubre, que no únicamente pues es un 7 de octubre cualquiera, porque este también es cumpleaños del presidente Fernando Belaúnde. Ay, ¿verdad? Así que qué mejor manera de poder honrarlo. No se olviden que fue Fernando Belaúnde cuando él asume su presidencia el 28 de julio de 1963, con una frase bíblica, ¿no? Los últimos serán los primeros. Le da la posibilidad por primera vez en toda la historia republicana del Perú
a los ciudadanos de elegir a sus autoridades, porque antes de eso era el presidente quien elegía a sus autoridades. Es verdad. Así Muchas que, gracias por el recuerdo histórico. Los problemas internos que tuvieron, ¿no? El congresista Mesías Guevara, bueno, ex congresista, en algún momento planteó que había como una especie de interés muy personal en esta bancada, que no estaban cohesionados. ¿Qué pasaba ahí? No, y un día lo dije, ¿no? Nuestra bancada parece la familia Ingalls. No peleamos. Somos una bancada muy unida. Ya. ¿No? A diferencia, yo no sé cómo habrá sido la bancada de Acción Popular en el periodo anterior, aunque creo que estaban mezclados con estaba Mesías Guevara, estaba Lescano, estaba también... Hay una armonía muy buena, no somos 5 representantes, creo yo, gente Acción Populista verdadera, criadas y formadas en el partido, así que la convivencia y el día a día es muy agradable. ¿Y el señor Barnechea sigue siendo la apuesta para el 2021? Bueno, claro, Alfredo él si desea puede ser candidato. Ya. No se olvide que hay elecciones internas. Claro, por eso le pregunto. No, el común denominador y el militante, creo yo, objetivo, al ver las encuestas y al verlo a Alfredo Barnechea dirá, él es el candidato. Lo que se coma su choclo esta vez y su chicharrón. No, acabamos de estar en Huancayo, tomamos un de patasca. Así muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado esta mañana con nosotros y por habernos contado de qué va también su trabajo parlamentario. Gracias. Es bueno saber que hay muchas cosas más allá. Sí, más allá de lo que se ve, ¿no? Muchas gracias. Okay. Vamos a una pausa y al volver vamos a hablar de la salud mental. Muchísimo se habla de la necesidad de una política pública de salud mental. Muchos de los males que nos aquejan se achacan a falta de atención pública en servicios mentales. Hay un proyecto de ley para esto. Al regreso les voy a contar.